¿Qué tal, hermano? Buenas noches. ¿Qué tal, mis hermanos? Aquí, mi nombre es Walter Pérez. Le doy un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un fuerte, ¿cómo les dijera? Bueno, estoy alegre, estoy feliz, estoy contento, ¿verdad? Porque es una oportunidad única que el Señor nos permite estar aquí reunidos y estar aquí con ustedes en este canal, Amanecer con el Evangelio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Aquí en El Salvador estamos ya, son las 9:40 de la noche. Para los que nos vayan a estar viendo, pues ya sea diferido o en vivo, este, pues este es un canal en el cual todos los que están aquí, miembros o los que todavía no se han agregado, pues es un canal de apologética y sobre todo de enseñanza del Evangelio de todos los días. Por eso el Sí, título del estamos, canal. hermano Walter, ya estamos en vivo en el canal, en Amanecer con el Evangelio. Estamos Ok, directos. gracias. Gracias, mi hermano. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y estar delante de esta plataforma donde es un mundo sinceramente diferente, pero donde nos une a la distancia. Eso es lo hermoso de la Iglesia Católica, en cualquier parte del mundo está la Iglesia Católica presente, ya sea en sus miembros, en su iglesia, en los párrocos, en los obispos, sacerdotes, etcétera. Así que es una sola fe y un solo Señor, ¿verdad? De eso se trata de lo que es la Iglesia. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a mi gran hermano Gabriel Enrique Cortés, conocido por muchos ya en la plataforma de YouTube, en Facebook, y es un hermano pues en el cual podemos encontrar ya sea en su página y en su canal mucha información para que nosotros nos vayamos formando, sobre todo en historia, ¿verdad? El canal de nuestro hermano Gabriel Enrique Cortés es especializado en historia. Es muy necesario para aquellos que quieran entrar en este mundo de la apologética para poder defender, para poder comprender y enseñar a la misma vez al hermano que desconoce. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi hermano Gabriel para que se presente. Sí, muchas gracias, hermano Walter. Que la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Para mí es un honor estar en esta plataforma. He estado viendo yo todos los videos que ustedes están publicando. Están excelentes, tú. Excelente para ver qué es lo que ustedes están exponiendo, tanto la historia antigua como la presente. De igual forma, pues gracias por presentar mi canal. Pues mi canal de YouTube es Católicos Cristianos. Ustedes ahí van a encontrar lo que es historia antigua y presente, pero con evidencia física. Ahí van a encontrar códex, Biblias antiguas, prontuarios, saterios, todo lo que ustedes gusten. En ese sentido, pues a la medida que vamos publicando, estamos sacando la historia y demostrando que no es así como lo pintan. Sí, la Iglesia Católica sí evangelizó durante todos los 16 siglos que vamos en ese sentido, incluyendo hasta el año 2026. Sigue. Así es, pues en realidad de esto se trata, ¿verdad? Es algo que en realidad, eh, imagínate, vayámonos al principio de la predicación, mi hermano Gabriel, cómo los apóstoles tomaron esa iniciativa para poder evangelizar y no tenían herramientas como nosotros la tenemos. Imagínate ahora tú y yo, agarramos el celular, ponemos una publicación en cualquier plataforma y ya, le aparece a miles de personas. Automáticamente aparece, ¿verdad? Y cualquier persona lo puede ver, ya sea cristiano, ateo, etcétera. Pero imagínate antes, una iglesia que nomás estaba saliendo y que de repente, pues en Pentecostés, como está escrito en Hechos capítulo 2, dice que se derrama el Espíritu Santo y los apóstoles, por medio de Pedro, empiezan a hablar, empiezan a predicar y comienza la predicación con una pesca de hombres de casi más de 3,000 sin contar mujeres y niños. Imagínate el poder del Espíritu Santo en aquel entonces. Y ese Espíritu Santo todavía sigue estando en la Iglesia Católica. Pero yo quisiera, mi hermano, ¿verdad? Cuando tú nos conocimos, una amistad sincera, una amistad en la cual tú me ayudas, tú me haces unas consultas, mutuamente ahí nos vamos poniendo en sintonía. Si tenemos alguna duda, nosotros nos guiamos por medio del magisterio. Pero yo quisiera, mi hermano, que nos contaras, ¿verdad? Porque tú me dijiste una vez,
Mira, cuando yo empecé a evangelizar en esto de las redes, no existía Facebook, no existía YouTube, no existía TikTok. Cuéntanos, hermano, a todos los que estamos reunidos aquí, cómo era la evangelización en aquel entonces. Te estoy hablando de casi como hace como 10, 15 o 20 años. ¿Cómo se evangelizaba en las redes? Bien, cuando yo estuve trabajando en la empresa privada, eh, a través de los contactos que teníamos por medio de la empresa privada, por ejemplo, tenía amigos en Guatemala, tenía amigos en Honduras, entonces yo les hacía la pregunta, ¿ustedes son católicos o son evangélicos? No, uno me salió que era evangélico. Bien, ¿qué te parece si entramos, podemos dialogar con la Biblia, tú con tu Biblia, yo con la mía, y pongamos un tema? Sí, me decía, entonces, ok, dame tu correo. Yo le daba mi correo, él me daba su correo, entonces a través, venía yo, le hacía la pregunta, mira, tú qué decís de esto y esto, le mandaba el correo a él. Venía él, a mi correo me lo contestaba y así eran los debates en ese entonces. Entonces, él me conectaba con otros, ya sea con mexicanos, con norteamericanos, porque a través, para que tengas una idea, la empresa donde yo estaba era de corretaje de seguros. Entonces, era bien amplio, porque no solo miramos cosas del país, sino que a nivel centroamericano y a nivel mundial. Entonces, así es como hicimos los contactos. Y eran debates buenos, pues aquí no era de que tú ibas a quedar a media. Pues en este caso, hace de caso que tú y yo estamos en el debate, tú eres de Guatemala, venías, tú me contestabas esto, no, no estoy de acuerdo en esto, venía yo, te daba mi exposición y te ponía con Biblia, en ese sentido. O cuando, si tú tenías oportunidad, por ejemplo, de no tener ningún problema en la empresa, yo agarraba el teléfono, claro, teníamos vía libre, pues, pero no era para hacerlo a cada rato. Entonces venía yo y te hablaba por teléfono, no, no estoy de acuerdo contigo por este y esto. No, ni yo tampoco, ok, mandame correo. Y así seguíamos, en ese sentido. Así eran los debates antes. Imagínate qué interesante esa historia de cómo las redes se fueron ampliando cada vez más, que ahora, imagínate, nos podemos estar viendo, nos podemos estar comunicando. Hoy los debates en vivo, que prácticamente, bueno, anteriormente, eh, yo empecé a ver los debates en un canal, ¿verdad? Que se llama Huella Católica, un canal que se puso bastante. Permitime un segundo. Como tú me seguiste preguntando eso, me había quedado dos partes. La otra es que yo estuve 3 meses, llamémosle así, en la cueva del lobo. Me invitaron los mormones. O sea, con respeto, tanto ellos me respetaron a mí y yo los respeté a ellos. Ahí vi cosas que de verdad, por ejemplo, llamémosle así, la Santa Cena de ellos era en un vasito tan pequeño blanco lleno de agua y un pedazo de pan de caja. Esa era la cena de ellos. De allí, eh, o sea, hablaban cualquier cosa. Al terminar eso, ya nos íbamos a meter a llamémosle a los salones. Entonces a mí me tocaba con los meros meros y comenzaban los debates. Allí sí era cara a cara, con Biblia. El maestro de ellos, cuando me citaba a mí algo, venía yo y agarraba mi Biblia y le decía, no, con la mía, no, tú háblame con tu Biblia y yo te voy a hablar con la mía. Y uno de los grandes debates que sí los dejé quietos es una famosa imagen que ellos tienen, donde Jesucristo llegó, hay una foto que es la foto campeona de ellos, está Jesucristo en las pirámides, junto con todos ellos, y les comienzo a preguntar, ¿cómo es posible que los indios aztecas no tenían este tipo de vestimenta? Estos son egipcios, ni los zapatos, ni nada. Ellos utilizaban taparrabos y tales cosas. El gorro frigio no era de los aztecas, eso eran de los egipcios. Entonces, ¿cómo era? Así lo comencé a cuestionar y todo eso. En ese sentido, pues. Y lo otro donde tú agarré bastante experiencia fue con los testigos de Jehová, cuando ellos repartían los libros. Yo los iba a visitar exactamente al punto. Allí los agarraba a todos ellos. Así, cara a cara, con Biblia. Y yo les decía, por ejemplo, con lo de Juan 1:1, que ellos porque escribían Dios con D minúscula. Y luego comencé a agarrar que en qué parte decía eso. Si todos los falsos dioses todos los falsos dioses que se mencionan en la Biblia se escriben con D minúscula. Y donde los agarré fue con lo que dijo Tomás. Señor mío y Dios mío, ¿por qué está ellos con mayúscula? Ahí los agarré, no me pudieron responder.
Esas son las experiencias que yo he tenido, son las 3 experiencias y todavía sigo teniendo la experiencia con los testigos de Jehová. Ahí tengo la colección de libros. Ahí imagínate, eh, hoy sí se mira bastante, ¿verdad? Que hay mucho hermano católico que va y se va a meter a lo que son a las denominaciones, ya sea evangélicas, pentecostales, testigos de Jehová y etcétera, porque existen bastantes sitios web donde tú puedes descargar información, ya sea libros antiguos, los puedes pedir por compras y todo eso. Pero tú, ¿cómo conseguías esa información para podérsela dar o poder refutar a los hermanos separados y darles argumentos para que ellos se pusieran pues a pensar, eh, este hermano sí sabe, o sea, este hermano sí tiene documentación, ¿cómo nos puede dejar con la boca callada? Y como te digo, todavía no existía esa amplitud en el Internet donde ahora tú encuentras libros de diferentes, incluso hasta temas de eruditos, pero antes eso no existía. ¿Cómo lo hacías? Yo lo que hacía era, por ejemplo, cuando nos dábamos por correo, yo imprimía el correo y ahí lo anotaba. Pero como ya existía el Internet en ese entonces yo hacía las consultas. No el Internet que tú conoces ahora que encontrabas de todo, no. Comenzaba a ver, como te dijera, qué opinión, qué opinaban, a sacar conclusiones. Entonces así venía otra vez y lo debatía. En cuanto a las visitas que yo hacía con los testigos de Jehová y cuando ellos, es más, ellos me venían a visitar aquí a la casa. Me fascina porque ahí sí les doy con todo. En buen sentido, pues, con respeto, por supuesto. Entonces dialogamos, así era como era antes. O sea, claro, no tenía a la disposición materiales. Donde sí yo aprendí a tener materiales fue cuando entré allá por el año 80 en el camino neocatecumenal. Entonces allí adquirí por primera vez mi Biblia de Jerusalén. Tengo la Biblia, el famoso diccionario de Desclego Ver, que es lo que ampara la Biblia de Jerusalén. Entonces, así comencé y con los hermanos yo fui responsable pues de más de 70 personas en mi comunidad. Entonces, claro, a mí me fascinaba intercambiar, ya, entonces exponer en público y todo eso. Así fue como fui consiguiendo libros o escuchar las exposiciones de ellos, o ellos me decían, mira, vamos a estar casa, fíjate que hay un evangélico esto, y tú puedes, me decían, vamos, pues, y comenzamos a hablar en ese sentido. Así eran las experiencias de antes. O cuando nuestros catequistas nos decían, este domingo vamos a tener que ir a evangelizar casa por casa. Así, así es como yo me fui preparando y me fui identificando. Interesante, imagínate. ¿Por qué lo hago esto? Pues porque para que los hermanos que ahorita están queriendo salir y conocer lo que es la doctrina y la apologética, para que se den cuenta que no fue un salto así que, bueno, de un día para otro, pues ya hoy ya tengo todas las herramientas y me voy a aventurar lo que es en la apologética católica. Fíjate que esto, para profundizar y llegar a lo que es al tema principal de esto, porque también vamos a tratar de hablar también algunos otros temas donde en realidad ahorita está en boga de mucho público y que se necesita también iluminar lo que es el camino del cristianismo. Fíjate que en este canal de Amanecer con el Evangelio, eh, junto con el hermano Eric, hemos tomado a bien traer temas de apologética, temas en el cual que son candentes y que siempre están en boga y en la mesa para debatirlos y dialogarlos. Bienvenidos a todos los que se están sumando a lo que es esta transmisión. Gracias, compartan el video, comenten y hagan una pregunta si quieren, pues si quieren subir, pues muy bien, también le vamos a dar la bienvenida aquí a todos, que todos son bienvenidos. Bien, el lunes ya se subió el último tema de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Se cerró con el tema de si la tradición lo prohíbe la Biblia. Pero antes de ese hay otros temas, por ejemplo, el bautismo de niños, la confesión con los sacerdotes, temas marianos, temas que en realidad, si tú lo platicas con algún hermano separado,
te vas a dar cuenta de que son temas debatibles, son temas en el cual el hermano separado se te va por las ramas o te cambia de tema porque sabe muy bien de que el magisterio de la Iglesia Católica es el que ha enseñado desde los primeros siglos todos estos temas. Aunque la doctrina no está explícitamente como, digamos, la Asunción de la Virgen María, el Virgen siempre o la Inmaculada Concepción, pero los padres de la Iglesia ya creían en esas enseñanzas. No es de que la Sí, Iglesia Católica, por ser un dogma tardío, lo ha sacado. Permítanme. sí, Entonces, lo que yo quiero que vean nuestros hermanos que están ahorita aquí sumándose a la transmisión, es de que en la escuela de Amanecer con el Evangelio, justamente en este canal, los pueden ver después en el link, ahí pueden buscar los links, son temas que duran entre 15 y 16 minutos, pero que están cargados de mucha información, tanto bíblica, tanto de los padres de la iglesia y sobre todo eruditos protestantes académicos reconocidos mundialmente. Estos, esa es la parte más importante, que son maestros y que han dado clases y que tienen libros en las mejores universidades y que han reconocido en base a la historia tanto que el bautismo de niños ha sido practicado desde los principios, que la Eucaristía también ha sido celebrada desde los primeros siglos y que se sigue creyendo tal como en los primeros siglos lo creían los primeros cristianos hasta la fecha, y así todos los 10 temas llevan sustento también de los académicos protestantes, eruditos protestantes. Ese es lo especial de este primer ciclo, donde que contiene 10 temas, en el cual es lo primordial de esto es que es gratuito. Nosotros no estamos cobrando nada, nosotros no nos estamos llevando nada, simplemente la satisfacción, nos queda la satisfacción de que tanto los hermanos católicos sepan conocer su doctrina y que tengan las herramientas para poderla defender ante cualquier ataque de nuestros hermanos separados. Lastimosamente, tú te has dado cuenta en las redes sociales pues, de que el hermano separado muchas veces repite lo que otros dicen. Y cuando te digo repite es porque solamente lo repite por repetir, no investiga, no averigua, no se va a las fuentes primarias, sino que empieza a creerle simplemente porque no quiere creer en la Iglesia Católica, entonces él dice, voy a repetir, aunque no me conste, pero yo tengo que repetir y tengo que ser anticatólico como el que me está enseñando. ¿Tú te has dado cuenta, hermano Gabriel, de que esto de las redes sociales hoy prácticamente se ha llenado, los ataques de la Iglesia Católica prácticamente se han llenado en leyendas? Y especialmente en tu canal se pueden encontrar bastantes temas con respecto a esto que tú has debatido y que tú has contraatacado en el buen sentido de la palabra, esos temas en el cual nuestros hermanos separados están haciendo un castillo de naipes, pero cuando revisan la historia y sobre todo que se llegaran a meter a tu canal, se van a dar cuenta, como es un castillo de naipes, se derrumba rápidamente. Cuéntanos un poquito con respecto a lo que tú enseñas en tu canal. sí, lo importante de esto, hermano Walter, algo que tú te apoyo y lo voy a aclarar también es con relación a las redes sociales en la cual tú y yo estamos aquí en Facebook. Prácticamente la ventaja que tú y yo tenemos es que tenemos varios grupos, no solo es uno. Y escuchamos y vemos todo lo que los evangélicos ellos colocan o los debates que ellos quieren. Lo típico de ellos y que no salen, mira, el pastor les ha lavado tanto el cerebro que te salen con lo del yeso, con la ramera, con la Babilonia, no pasan de lo mismo, no pasan. Y les hemos demostrado, por ejemplo, tú sabes y tú formas parte de uno de mis grupos, en mis 18 grupos personales, cuántos no debates no he tenido yo en tu página, ya no se diga. O sea, estamos demostrando físicamente, bíblicamente, históricamente, con tradición. Entonces, ya todos, el grupo que hemos conformado contigo, ya sabemos qué es lo que ellos van a poner. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque no pasan de lo mismo. Entonces nosotros lo demostramos físicamente con toda la historia, con todo completo, y ellos todavía, a pesar de eso, quieren llevar, ya lo hacen con dolo, llevando la contraria, no les gusta perder. Y nosotros con Biblia, con historia y evidencias físicas,
cualquier esquema que ellos quieran poner, se lo botamos así de fácil, ya en el buen sentido. Ahora, en cuanto a mi canal, ahí ustedes, tanto tú lo has visto, ahí pueden encontrar lo que es en las historias, botando los esquemas de todos los inventos que han venido haciendo las sectas evangélicas. Uno de ellos, que para mí es lo más primordial, y tú formaste parte de eso, como otros hermanos, como Giovanni, lo que es la famosa leyenda negra de que la Iglesia Católica había escondido los libros para no darle a la evangelización a todos los católicos. En primer lugar, tenemos que reconocer que en esa época eran la mayoría gente pobre, totalmente pobre, no se podían dar el lujo de comprar una Biblia, porque ¿quiénes eran los únicos que se podían comprar una Biblia? Eran los príncipes, los reyes, los lores, los duques, los hacendados, los terratenientes, los grandes que manejaban barcos y todo eso. O sea, ellos manejaban el oro. ¿Pero por qué razón? Porque para hacer una Biblia se necesitaba en esa época 300 ovejas. ¿Y quiénes la podían pagar? Un campesino de esa época no lo podía pagar. Comprar 300 ovejas. Si el campesino manejaba el maravedis, que era como nosotros manejar un centavo. En cambio, los príncipes, los lores, los reyes manejaban el oro. En ese sentido. Entonces no podíamos. Para hacer una Biblia, los monjes, los obispos, las monjas, se tardaban 5 años para hacer una Biblia. 5 años, ¿por qué? Porque era en pergaminos, era letra por canutos. O sea, tenían que preparar la tinta y escribir letra por letra. Ahí sí se le votó totalmente con evidencia física, que no es como lo pintan, que la Iglesia Católica había escondido todo eso. No, las evidencias están bien claras, cuánto costaba todo eso. El proceso para terminar, y tú sabes de esto, Walter, que para poder curtir un cuero, ya tenerlo preparado, se tardaban 1 año. Imagínate que para hacer una Biblia se necesitaban 300 cueros. Se tardaban 1 año. ¿Y quién pagaba primero? Se tenía que comprar la oveja. Un pobre, un campesino no lo podía hacer. Se tenía que pagar al esquilador. Se tenía que pagar al destazador. Se tenía que pagarle al curador. Y el curador tenía que hacer el preparativo en el video. Ahí está cómo se preparaba lo que era como te dijera, la piel. Tú conoces mucho de pieles. Tú eres experto en piel. En ese sentido, pues, entonces, todo ese tiempo no era así como ellos lo pintaban, que la Iglesia Católica no. Era la razón del por qué no se podía dar Biblia, porque para hacer una Biblia se tardaba 5 años un monje, un sacerdote o una monja para poder hacer una Biblia. Pero ¿quién era el único que podía pagar toda esa producción así? Eran los únicos que manejaban el oro. Y la Iglesia Católica nunca pidió dinero en efectivo. Lo que pedía la Iglesia Católica era que les donaran tierras para que comieran los campesinos pobres, ellos, y que les dieran, llamémosle el arroz, las papas y todo eso, para que el campesino lo cultivara y de eso podían comer. Ese era el pago que pedía la Iglesia Católica, los obispos, los sacerdotes, para darles de comer a los pobres campesinos. Entonces venía el rey que quería una Biblia, todo el tiempo que duraba, los 5 años, tenía que proporcionar todo eso. Al nomás entregarle la Biblia después de los 5 años, entonces ahí se terminaba el compromiso, pero ya las tierras eran del monasterio, eran de todos ellos. ¿Quiénes las cultivaban? Los campesinos, para que ellos comieran. Así fue como la Iglesia Católica se hizo híjole de infinidad de tierras en proporcionar las Biblias y para poder evangelizar, para que tengan todos ustedes, hermanos, la Biblia en esa época pesaba alrededor de 30 libras, 40 libras, 50 libras, y andar en la espalda 50 libras es como que agarre medio saco de arena en ese sentido. Eso pesaba el pergamino. O sea, un pergamino de 1000 pergaminos para hacer una Biblia, imagínate, 1100 pergaminos. Esos armatoste en ese video, ustedes van a ver todo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Unos agarraban los salmos, otros agarraban los evangelios, otros agarraban Antiguo Testamento, otros agarraban el Nuevo Testamento y así a evangelizar por todo el mundo. Pero como eran eruditos, se podían, aunque solo llevaran el Nuevo Testamento, se podían el Antiguo Testamento. Era así la historia, cómo es que la iglesia podía hacer y todo eso. Es más, para cerrar este capítulo, les hice una prueba.
Que supongamos que la Iglesia Católica entregara 50 millones de personas Biblias, en esa época, si tú multiplicas 300 ovejas por 50 millones, es más de 15 mil millones de ovejas. Jamás, nunca en la historia ha llegado a existir esa oveja. Y en la actualidad hay un censo. El máximo que tiene Europa de ovejas en toda Europa son 92 millones de ovejas, imagínate. Entonces, es irrisible, irónico, no tiene sentido. El invento que se ha dicho, las sectas evangélicas, decir que la Iglesia Católica no puede dar Biblia. Gracias. Ok, sí, fíjate que en realidad eh, no es que nos querramos burlar de lo que creen nuestros hermanos evangélicos, pero es bien importante que el hermano evangélico sepa de que la Iglesia Católica nunca prohibió la lectura de la Biblia en los primeros siglos por una simple, sencilla razón, que es lo que tú acabas de explicar. El papel no existía. La imprenta, por ende, no existía. Entonces, para andar cargando la Biblia, como hoy la cargamos, ¿verdad? Que algunos lo cargan debajo de la axila, otros la andan cargando en una mochilita, en una alpina, en una cartera, pero anteriormente, imagínate al apóstol Pedro como los hermanos evangélicos se lo imaginan. El apóstol Pedro andar cargando los 27 pergaminos del Nuevo Testamento aquí, porque los hermanos evangélicos creen de que Pedro anduvo evangelizando con el Nuevo Testamento ya escrito. Imagínate un rollo de casi 1 metro, que es equivale lo que era el tamaño de un pergamino hecho a piel de animal. Y Bueno, tú eso era conoces, pesado. sería bueno que tú expliques, hermano Walter, tú conoces mucho lo que es de pieles, en eso te has especializado, pues entonces, dale más o menos una idea, el peso, imagínate, si tú ibas a ir solo con el Nuevo Testamento, te estaba llevando 30 libras. ¿Por Exacto, cuánto? Son 500 pergaminos. exacto. Y por eso es que los rollos, tal como lo dicen en los evangelios, estaban dentro de la sinagoga y no era permitido sacarlos. Entonces, los hermanos evangélicos han inventado de que la Iglesia Católica quemaba las Biblias en el primer siglo, lo prohibió, o sea, prácticamente mataba, asesinaba a quienes tradujeran la Biblia. Hermanos, si eso no existía, una imprenta no existía, todo eran escritos, eran monjes que se encerraban semanas, meses, años, tratar de sacar una versión de la Biblia, una copia original de la Biblia, y la pagaban, como tú lo explicabas, lo pagaban solo a gente pudiente, gente que tenía dinero. Y la iglesia se valía de eso, no era para enriquecerse y que le pagaran con moneda o con algo, simplemente pedía donaciones, tierras, animales, fruta, verdura, para poder mantener lo que eran sus templos, sus monasterios. En ese sentido, como les digo yo, lo que el hermano Gabriel estaba explicando con respecto a ese tema, que hay muchos hermanos separados que todavía sigue creyendo en que las vacas vuelan, ¿verdad? No, hermano. La Biblia no existía en los primeros siglos como hoy la tenemos. Por eso es que queda destruida esa leyenda que dicen que la iglesia Católica prohibió lo que era la lectura de la Biblia. Y aquí nos está escribiendo el hermano Eric que dice que las copias de la Biblia eran únicamente para las personas de la realeza, ¿verdad? Así que prácticamente está confirmando lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? No era de Él, que... es lo que yo te no, dije, uh-huh, solo en la realeza manejaban ellos, podían comprar todo eso, pues. Y ahora, recalcarles que para poder hacer una Biblia completa se tardaban más de 5 años. Por eso yo quería que te explicaran lo que es el pergamino, pues tú lo has tocado en ese sentido, pues yo lo conozco también lo que es el pergamino. Entonces, imagínate, una Biblia completa, 1100 pergaminos, es que pesaba ya una Biblia así de grande, pesaba alrededor de 70 libras. Imagínate un monje, voy a ir de aquí al otro extremo, en esa época que iban a pie, y era raro que ellos iban a caballo porque no iban a pie, llevar 70 libras en la espalda para ir a no, evangelizar 100 kilómetros. y eso te entiendo porque como mi trabajo es en la zapatería, yo he visto
cuando los que vienen a surtir lo que son la mercadería para trabajarlo, son rollos grandes y que en veces son cargados entre dos personas, el material de cuero. Imagínate 100 yardas, digámoslo, que vienen ahí, pero en 100 yardas no cabía en aquel entonces lo que era el canon de la Biblia que tenía 73 libros. Era imposible, te tenía que hacer quizás el triple o 4 veces más, un rollo más de esos. Entonces, sí, se entiende, mi hermano, que en realidad la existencia de la Biblia y como la escribieron en los primeros siglos, no es como los hermanos evangélicos se imaginan. Eran monjes católicos quienes la transcribían, pero respetando lo que era la traducción permitida por la Iglesia Católica, no como ahora que se le antoja a la Iglesia Adventista quitarle o agregarle una letra con tal de que peguen sus doctrinas, o como los testigos de Jehová que cada vez que se les ocurra van poniendo, quitando también Biblias, perdón, textos bíblicos para que peguen sus enseñanzas de que Jesucristo es un Dios pequeño. Sí, en los Entonces, primeros siglos es exactamente, tú imagínate que los obispos o los de los monasterios, iglesias, ellos eran tan eruditos que estaban conscientes, no podían entregarle Biblia a cualquiera porque ya se comenzaba a dar las falsificaciones. Entonces ellos tenían que saber bien, ellos eran exclusivos, no era cualquier sacerdote que podía hacer una Biblia, no, ya eran especialistas, eran eruditos, a tal punto para preparar lo que era la tinta, hasta en eso eran especialistas, en ese sentido, pues imagínate que escribirlo en un cuero, en un pergamino, con canutos, y el canuto eran de desplumar los patos, sacarle la pluma a un pavo, no sé, así como se hacían los canutos. Y entonces esa tinta, escribir letra por letra. En ese video que tú ya sabes de la leyenda negra, botándole las leyendas negras inventadas por las sectas evangélicas, ahí se lo boté todo. Porque es desde un principio, desde que tú tenés la materia prima hasta el producto terminado. 5 años para poder hacer una Biblia en pergaminos en esa época, antes de la imprenta. sí, esa es la realidad, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito, solamente vamos a tocar algunos tópicos con respecto a algunos temas en los cuales nosotros nos vemos todos los días en Facebook, en TikTok. Bueno, yo estoy en la plataforma TikTok también. Hoy hice un live y llegaron 2 hermanos católicos y 2 hermanos evangélicos, en el cual tuvimos Sí, un me diálogo comentaste ameno. que tuviste un debate, pues Sí, sería bueno que comentaras. sí, en realidad, pues ahí salían muchos hermanos evangélicos que les da vergüenza decir en qué congregación se reúnen. Yo hice una publicación ahí en Facebook y les dije a los hermanos evangélicos, ¿por qué les da vergüenza decir en dónde se congregan? Mientras yo como católico estoy seguro de mi fe y soy católico y estoy en obediencia al pastor que Cristo dejó, que estamos hablando de lo que es el Papa León XIV, que es el sucesor de San Pedro, el actual, en el año 2020-26. Entonces, ¿por qué yo te voy a hacer una pregunta a ti, Gabriel? ¿Por qué al hermano evangélico le da pena decir dónde se congrega? Fácil, porque ahí tú vas a averiguar cuando se hizo su primer templo. Hace 5 años, hace 10 años, hace 15, 20, hace 25 años. O sea, no es la iglesia de 2000 años. Esa es la razón. Son templos recién fundados por ellos mismos. Por eso es que no lo quieren mencionar. Y ellos, ¿qué pasa cuando tú lo sabes que nos dicen allí? No, es que yo vengo de Cristo. Danos el nombre de la fundación donde tú te congregas y el nombre de tu pastor. Vamos a averiguar si es cierto que si vienen ustedes de la antigüedad. Esa es una de las razones que no lo quieren dar. Fíjate que sí, porque algunos te dicen, no, yo soy cristiano porque creo en el Evangelio. Yo soy creyente, pero yo no creo en iglesias, yo solamente creo en la palabra de Dios. En fin, se te van por las ramas a modo de negar que ellos se reúnen en una congregación pues sí, porque incluso imagínate aquí en El Salvador, vamos a hablar especialmente aquí en El Salvador, cuando los hermanos separados salen a evangelizar, te salen con esta idea. Nosotros venimos a predicarle a un Cristo vivo. Nosotros venimos a predicarles
de que nuestro Señor Jesucristo, con solo que tú aceptes y levantes la mano y hagas una oración, tú automáticamente ya sos salvo. No le estamos hablando de religión, no le estamos diciendo que se cambie de religión, solamente le estamos diciendo de que crea en aquel que murió en la cruz. Oíme muy bien, yo te lo digo porque yo varias veces me he encontrado con personas de esa manera. Pero ¿qué resulta? Al final, cuando el hermanito, que el católico débil, se le encuentran en la calle, hacen oración por él, incluso hasta le imponen manos, que esa es cosa muy peligrosa, le imponen las manos el hermano evangélico, se le está poniendo las manos al hermano católico, al final le dice, le da un papelito, mire, lo invitamos a que se congregue con nosotros, aquí están los horarios del culto y usted puede llegar. Óigame, pero si al principio les estaba diciendo de que no estaban hablando de religión ni de cambio de iglesia. Y entonces, ¿en dónde cabe eso? O sea, ¿Jesucristo dejó una iglesia o no dejó una iglesia? Y los hermanos evangélicos les da vergüenza, porque tú lo describiste muy bien, porque saben, cuando dan el nombre, automáticamente el católico astuto empieza a googlearlo, decime el nombre de tu iglesia, el nombre de tu pastor. Ah, mira, aquí aparece que fue fundada hace como 10 o 15 años por fulanito de tal. Vaya, yo te Entonces, pregunto ahora, y entonces, ¿por qué nos dicen que no tienen iglesia y quieren que te salgas y te metas a la iglesia de ellos? claro, ahí viene la astucia del evangélico, ¿verdad? Porque sabe muy bien de que entre más fieles o más adeptos tienes a esa congregación, obviamente se va a levantar más, Sí, pero pero no no lo creen estamos. en iglesias. En al inicio lo que te dicen, yo no creo en iglesias, pero después te dicen, te dan el papel y ahí te están invitando. ¿Y entonces en qué quedamos? Exacto, porque saben muy bien, ellos saben muy bien de que el mensaje directo es saquen a todos los feligreses de la Iglesia Católica. Ellos saben muy bien, ese es el mensaje que ellos reciben. Porque si estos hermanitos se encuentran un hermano a un evangélico, aunque sea unicitario, o es testigo de Jehová o es mormón, no les insisten como que fuera un católico. Si uno les dice soy católico, ay no, como que le estoy diciendo tengo 1000 demonios. Vaya, mira, la Esa experiencia es que yo la idea tengo que aquí, ellos tienen. sí, perdón, la experiencia que yo tengo aquí cuando me vienen a visitar en la casa, yo mismo les digo, nos vamos a evangelizar los dos. Yo primero y ustedes después. No, es que no he venido. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? Ustedes quieren que yo los escuche a ustedes me tienen que escuchar a mí también. Así se evangeliza. Yo voy a evangelizarlo a ustedes y ustedes a mí. Yo voy a comenzar y les comienzo a hacer la pregunta. Una de las primeras que yo comencé aquí es decirle que me explicaron lo de Juan 1:1, que por qué colocan a Jesús como un falso Dios. Y yo te lo acabo de decir. Y por qué Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y por qué eso no lo pueden modificar. Y se los he dicho bien claro. ¿Cómo está escrito? Y le hago que busquen esa parte del versículo. ¿Por qué ahí tienen ustedes a Jesús como Señor con mayúscula y Dios mío con mayúscula? Explíquenme. ¿Y por qué no lo quitaron? Porque no pueden quitar ese versículo. No lo pueden quitar porque es una afirmación directa. Ok, bueno, nos están viendo varias personas, hermano Gabriel. Quisiera que los que nos están viendo, por favor, comenten ahí de donde nos están viendo, los queremos saludar, queremos saber quiénes son, ¿verdad? Queremos interactuar con nuestros hermanos ahí que están ahí en sintonía. Y si son hermanos evangélicos, también queremos. Vale, lo que yo te quiero decir, hermano Gabriel, que igual, eso mismo ocupo yo en los live de TikTok cuando yo trato la manera de entrar y dialogar con los hermanos separados. Yo los dejo escuchar, o sea, los dejo que hablen y yo los escucho. En veces, ellos mismos, cuando están hablando, ellos mismos se autorrefutan, se van autorrefutando, se van autorrefutando. Entonces, yo solamente los escucho y cuando llega mi momento, yo simplemente así, tranquilo, sereno, les empiezo a decir, mira, tú dijiste esto, pero la misma vez la Biblia te contradice porque está diciendo esto. Entonces, yo he llegado a la comprensión, mi hermano Gabriel, de que eh, nuestros hermanos, los hermanos evangélicos, la iglesia protestante, les hace falta bastante conocimiento. Pueden saber varios versículos de la Biblia, pero no saben la profundidad y el contexto en el cual fueron escritos. Te voy a citar el más reconocido por nuestros hermanos protestantes y tú me vas a decir, Walter, tenés razón. El versículo que más se puede en ellos es Éxodo 24. No te harás imagen de ninguna de lo que está arriba ni de lo que está abajo, debajo del agua. Y yo les Pero digo, pero espérame, yo les digo,
Para que usted entienda ese versículo bíblico, tiene que leer el versículo número 3. Y ahí ellos ya no hayan que hacer, porque el versículo 3 está hablando de lo que en Éxodo 24 está prohibiendo Dios. ¿Y qué es lo que está prohibiendo Dios en Éxodo 23? Imágenes de falsos dioses, ídolos. Y cuando el hermano protestante sabe muy bien ya el contexto, entonces yo les pregunto, las imágenes de los católicos para ti pueden ser dioses, pero para la Iglesia Católica, para mí, para el creyente, son imágenes de santos, de personas que vivieron en la vida en amistad con Dios. Y ellos no le quitan la potestad a Dios, ni mucho menos se ponen a la par de Dios. Entonces, ellos, como no saben profundizar en la lectura de la Biblia, se confunden y viven con esa mentira, viven con ese pensamiento y se lo creen, pues, de decir que todos los santos que están dentro de la iglesia, dentro de los templos de la iglesia católica, son ídolos. Pero cuando uno les dice, defíneme la palabra idolatría con la Biblia, no te lo saben explicar. ¿Te ha pasado a ti, Gabriel? Lo que la experiencia que has tenido por igual es con el Salmo 115, que el Salmo 115 fue un pleito entre los paganos y los israelitas. Nada que ver con la Virgen María en todo ese sentido. Pero ¿por qué yo les digo y les pongo el ejemplo? Si para en ese entonces, ¿en qué época fue que se hizo el Salmo 115? ¿Acaso ya existía ahí la Virgen María? No, la Virgen María estaba en el pensamiento de Yahvé. ¿Los papas ya existían entonces? Tampoco. ¿La televisión ya existía? Tampoco. Entonces, ¿cuál es la idolatría? No existe, más solo en los inventos de ustedes. Con eso les boto los esquemas. Y el otro que para mí es bien principal es cuando Jesús vio la imagen del dracma y le dijo a sus discípulos, ¿de quién es esta imagen? ¿Cómo es posible que si el mero amo, dueño y señor vio una imagen, el plus ultra de los plus ultra, el que hizo todo, el alfa y el omega, ¿por qué dijo, paren aquí la situación y ya no sean imágenes? Él dijo, denle al César, o sea, la imagen para el César, y lo que es de Yahvé, es de Yahvé. Entonces Jesús aprobó las imágenes. Ahí no hay ya más, no hay por dónde perderse. Jesús sí aprobó las imágenes. Y fíjate que el hermano Eric acaba de hacer una anotación aquí en el comentario. Y eso es bien cierto. Y tú me vas a ayudar también con ampliar un poquito más este tema con respecto a las imágenes y la idolatría. Dice el hermano Eric, no solo el verso 3 de Éxodo, sino también el contexto de donde viene en ese pueblo. Y está hablando del pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo en cautiverio, o sea, apresado o viviendo como esclavos en Egipto? Estuvieron Son casi 4. 400 años. Pero Y pongámonos a un, pensar, perdón, sigue. y un pueblo, un país donde está lleno de dioses de cualquier forma, de cualquier forma. Por eso es que cuando el pueblo de Israel lo saca Dios de Egipto, ¿por qué crees que el pueblo israelita, cuando Moisés subió al monte Sinaí, empezaron a construir un becerro de oro? Porque ellos estaban acostumbrados a ver la deidad en animales, en el material de lo que eran construidos. En ese contexto, Dios les habla también de esa misma manera. Y Él utiliza las imágenes de lo que está arriba. ¿Acaso Dios está contradiciendo de la prohibición de Éxodo 24? No. Dios les está hablando a su pueblo de la misma manera como ellos venían creyendo del pueblo de Egipto. Y los manda a hacer imágenes de querubines en un arca que se llama del Nuevo Pacto. Y ahí estaban cuidando esos querubines el arca. Entonces, por eso es que Dios les habla de la misma forma para que ellos entendiesen de que el único a quien le deben de rendir culto es a Dios, a Yahvé, ¿verdad? Como es llamado en el Antiguo Testamento. Y además, aparte de eso, también Dios les manda hacer una serpiente de bronce en una estaca para que el que fuera mordido por una serpiente lo viera y fuera sanado. ¿Por qué ocupa Dios las imágenes? Porque el pueblo de Israel venía con ese pensamiento de las imágenes que hacían milagros, que hacían todo eso, aunque el milagro no sucedía, porque acuérdate que el único que hace milagros es Dios.
el Dios Yahvé, entonces Dios les habla en el mismo contexto, pero de otra manera, a la forma de que el pueblo de Israel entienda el sentido de hacer imágenes, pero cuando son para adorar al Dios vivo, no a los dioses falsos, no a los dioses que fueron creados por los egipcios. Dice también el hermano Eric, ¿y por qué Dios dice no tendrás otros dioses? ¿Acaso Dios reconoce que hay otros, que habían otros dioses? No sé si tú me puedes ayudar en esa pregunta, hermano Gabriel. Lo que sucede, tú mismo lo dijiste. Ponete a pensar, el hermano Eric, tú y yo, en Egipto, 400 años. Sumémosle, no los 400 años, desde que tú de bebé te comenzaron a decir que ahí está, el faraón es un dios. Mirabas a los bueyes, eran dioses. Mirabas a la imagen, en las efigies, eran dioses. O sea, entrabas a los templos, ¿qué mirabas? Al dios Horus, a Osiris, Nefertiti, todos eran dioses. Entonces, ellos sabían que eran dioses, pero dentro de su corazón les habían metido, sabían ellos internamente que tenían un verdadero Dios. Sí lo sabían, sí lo sentían, pero necesitaban verlo, pero como estaban embadurnados de tantos falsos dioses que miraban, entonces ese era el pleito que se estaba armando. Ya cuando sale el pueblo de Israel hacia lo que es en el desierto, era para pulirlos, porque según lo que yo he visto en los mapas, para que el pueblo de Israel llegara a las tierras de Israel, se tardaban una semana para poder llegar. Pero ¿por qué les dio los 40 años? Según Moisés contado por los sabios, era cuando se portaban mal el pueblo de Israel, les pedía a Yahvé, abran un hoyo y todos métanse allí, métanse. Aquel que pensaba en los falsos dioses ya no se levantaba. Todos aquellos que se despertaban después, al día siguiente, enterraban a todos los que habían fallecido. ¿Pero por qué? Porque tenían en su corazón todavía, venían con esas ideas. O renegaban demasiado con todo. Acordate que renegaban porque les dio codornices. Renegaban porque les daba el maná. Pero renegaban porque ellos querían ver a los dioses ellos. Una de las cosas es por lo que hicieron el becerro. Eso, así, falsos dioses. Ok, Clavados. Es más, y si no me equivoco, en Grecia con Pablo, a Pablo le enseñaron donde estaban todos los dioses, las estatuas de los dioses. Le dijeron, aquí está tu Dios, el invisible. O sea, estaba lo que era llamémosle así, un postecito, no había nada, pero allí se sabía que estaba el Dios Yahvé, el Dios invisible, el Dios el Dios, como decían, el Dios de los cristianos, o el Dios de los judíos. Sí, sí, así es. Y por eso es que también este tema, para que vayamos conociendo un poquito más, también se encuentra en la Escuela de Apologética Amanecer como el Evangelio. Ahí está el tema de las imágenes, si son prohibidas o permitidas en la Biblia, o Dios las prohíbe o no las prohíbe. Es un tema muy candente, muy controversial, que para el católico, o sea, el que está firme en su fe sabe muy bien de que es una representación de una persona que ya está gozándose en la presencia de Dios. ¿Y que esa imagen puede hacer un milagro? No, las imágenes no hacen milagro. ¿Que las imágenes caminan? No, el católico sabe muy bien que las imágenes no caminan. Que el católico sabe muy bien de que no son ídolos, sí, son representaciones de personas que murieron en amistad con Dios y que ya están en el cielo gozándose de esa vida eterna de que nosotros que conocemos como la iglesia triunfante. Así que como católicos no tenemos dónde perdernos. Es el sí. hermano evangélico quien lastimosamente confunde esos términos de idolatría y de la imagen de los santos. Dime. Otro de los ejemplos que yo les pongo a los evangélicos es, y ese ejemplo ellos mejor lo rehuyen y no me pueden dar respuesta, se inventan cualquier cosa. Les pongo el ejemplo del arca de la alianza. ¿Qué hay arriba de lo que es del arca, en la tapadera? ¿Dioses o imágenes? Si me dice que son imágenes, pierden. Por eso es que no me contestan. ¿Qué hay arriba de las imágenes? ¿O son ídolos o es una imagen? No lo contestan, porque si dicen son imágenes,
Entonces, ¿por qué nos tratan de idólatras? Si ahí tienen a la par lo que es los querubines. No pueden dar esa respuesta, sabiendo que ellos mismos, porque de allí, en la imagen que yo les pongo, escojan dos, o son imágenes o son ídolos, ¿cuál de las dos? No dan respuesta, porque si dicen imágenes, aceptan lo que nosotros confirmamos. Exacto, exacto. Pues y como te digo, son preguntas trampa que el hermano evangélico cuando en realidad se encuentre con esa encrucijada, pues no haya salida. ¿Y qué es lo que empiezan a decirte? Yesero, besa y eso, en fin, todos esos comentarios que en realidad no los digo porque no va a ser que YouTube nos vaya a censurar. Y Bien, aquí pues el hermano Eric, ya yo te hago la pregunta, permíteme, perdón, yo te hago la pregunta, permíteme, ¿sí? permíteme, te pone dama. El hermano Eric acaba de poner el enlace del tema de la idolatría, de las imágenes, así que cualquier hermano que nos esté viendo, pues ahí está el enlace del video para que ustedes vayan, lo vean, lo estudien y al final de cada tema, hermanos, nosotros les invitamos a que se queden a llenar el cuestionario para que al final del nivel se les mande un certificado de participación para que ustedes lo tengan ahí guardados con mucho aprecio y cuando ustedes lo miren y digan, yo estudié esos 10 temas, para que ustedes ahí pues le dé ganas de defender la doctrina de la Iglesia Católica y se sienta pues eh, tranquilo y satisfecho pues de que usted ha pasado ese primer nivel y está esperando que se suba el otro. Así que el hermano Eric acaba de poner ahí en el comentario pues el link del canal de la idolatría. Dame la pregunta, Gabriel, dime. Bien, ponete en el plan de los evangélicos, cuando ellos te ponen ahí, que te un yesero, ¿ok? ¿En qué parte de la Biblia dice que son yesos? Dame la respuesta. Exacto. Sí, incluso también te dicen, dame la cita bíblica donde se les prende velas, donde se le besa la imagen, besa y eso. O sea, Y las prácticamente ellos 7 se han vírgenes, ¿con qué andaban? No andaban con velas. con velas. Y la Exacto. menorá, y Ujú. no todo lo que es el tabernáculo estaba lleno de velas, pues. No estaba la menorá. En la menorá era obligatorio las 24 horas del día de estar encendida la menorá en el tabernáculo. ¿Qué significa la luz? Estar en la oscuridad, en las tinieblas. Y estar a la luz es ver todo aquello, ver tu corazón. Y acordate que uno de lo que sacan al final es que el lucero de la mañana, en los primeros siglos, los obispos le decían llamémosle a los romanos, los que estaban convertidos, que Jesucristo era el lucero de la mañana. La luz de él era más fuerte que la luz del sol. Ya con eso combatían en los primeros siglos a lo que creían y se inventaban del sol invictus. Así es. No, sí, como te digo, eh, cuando el hermano evangélico se encuentra con católicos así que intentan defender su fe y dan datos tanto bíblicos e históricos, el hermano separado se queda y lo único más que le queda es simplemente las ofensas. Yo por eso invito, ¿verdad? Estos temas tampoco no es solamente para católicos. Si el hermano evangélico en realidad quiere tener verdaderos argumentos para poder comentar y para poder atacarlo así entre comillas a la Iglesia Católica, por lo menos dedíquese, vea esos temas. También es para usted, también es para aquellos que desconocen la doctrina. Usted va a ser el más beneficiado, así que si el hermano evangélico también le dedica tiempo a poder averiguar lo que la Iglesia Católica enseña, se va a quitar mucha de esa venda del anticatolicismo. Mira, En fin, en mi canal de YouTube, en Católicos Cristianos, ahí van a encontrar realmente que ellos dicen que la historia, que la Iglesia Católica no dio nada. Si se meten a mi canal, van a encontrar libros de todos los tiempos, de los primeros siglos, de la Edad Media, en la actualidad, ahí van a encontrar todo. Es más, a tal punto, Walter, que ahí he pegado yo la Biblia de Martín Lutero. Ahí tenían los 7 libros, la propia Biblia de Martín Lutero, la Biblia del oso, también lo he explicado como la Biblia del cántaro, y para decirte que en el amonestación de la Biblia del oso como la de Biblia del cántaro de Casiodoro y Cipriano de Valera, ellos confirman literal y textualmente de que la verdadera iglesia, ¿cuál es? La católica. Y siendo ellos ya herejes apóstatas, pero en sus documentos de la Biblia del oso y la Biblia del cántaro,
Ellos lo confirman. Entonces no hay, como Martín Lutero dijo, tú te sabes eso más que yo, del que gracias a la Iglesia Católica o gracias a los papistas es que tenemos la Biblia. Está escrito por Martín Lutero. ¿Y cuál es la Biblia? Y ahora bien, viene esta pregunta para todos. ¿Y cuál es la Biblia que realmente duró más de 12 siglos? Así, vigente, vigente. La madre de todas las Biblias. La madre de todas las Biblias, ¿cuál fue? La Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo. Esa es la madre de todas las Biblias. Que ya en el Concilio de Trento se llegó a un acuerdo entre todos los obispos que se sacaran las nuevas Biblias a las lenguas vernáculas, aunque la Iglesia Católica ya venía sacando, por ejemplo, los evangélicos dicen, no, que la primera Biblia en alemán era la de Martín Lutero, mentiras, porque habían 5 Biblias anticipadas que la Iglesia Católica ya la había sacado a las lenguas vernáculas para poder evangelizar en Alemania. O sea, no es así nomás. Y ahí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en ese sentido. Ahí lo pueden encontrar todo. Pueden encontrar la Biblia más parecida, la más exacta, y por cierto, lo voy a publicar, es la del Codex Amiatinus del siglo VII. Es la Biblia más exacta de esa época, de la Biblia de San Jerónimo. Y confirmo y reitero nuevamente, la madre de todas las Biblias es la Biblia de San Jerónimo, que aguantó, perduró todos los embates por 12 siglos en ese sentido, hasta el Concilio de Trento, donde allí aceptaron actualizar a las lenguas vernáculas y sacaron 2 Biblias más. Excelente. Y yo te agradezco, Gabriel, ¿verdad? Que hayas tomado a bien estar aquí en este canal de Amanecer con el Evangelio. Esta es tu casa, ¿verdad? Y gracias, pues, porque nos ha dado la oportunidad de conocer de otra forma también la defensa de la fe, que muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Conocer de la historia también nos hace conocer un poquito más y crecer en la fe también, porque la Iglesia Católica ha sufrido ataques y lo va a seguir sufriendo. Eso no es que nosotros estemos viviendo dentro de ese sistema de persecución, no, la Iglesia siempre ha crecido en la persecución, sino que acordémonos, desde el momento que Jesucristo fue concebido, ya la Iglesia era perseguida pues, por Herodes, o sea, una infinidad de persecuciones cuando Jesucristo ya salió a su misión y terminó en la pasión y la muerte de él. Después los discípulos, los apóstoles sufrieron esa persecución, muchos fueron asesinados, muchos fueron martirizados, y esa persecución siempre va a seguir. Esta es la de no cansarnos, ¿verdad? Esa siempre de pedirle a Dios la iluminación y la fuerza para seguir comunicando lo que es las buenas nuevas, pero también basado en la legítima interpretación de la fe que solamente ha sido dada a la Iglesia Católica. Y esto se los digo, mis hermanos evangélicos, no se los digo por soberbia ni por orgullo, pero es una verdad que en realidad tal vez a ustedes les duele, pero la interpretación tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han sido confiadas solamente a la Iglesia de Cristo, y esta Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica permanece unida en una sola fe, en un solo Señor? Es por eso, porque siempre se ha mantenido en una forma jerárquica. La Iglesia ha sido jerárquica desde el principio, y se mira la cabeza visible, que es Pedro, que es el sucesor de San Pedro, que él es el que cuida, protege para que la doctrina no desfallezca. Como lo dijo Jesús, cuando tú hayas regresado, ve y confirma a tus hermanos. San Pedro, el sucesor de San Pedro, es el que confirma la fe a todos, a todo el pueblo cristiano, ¿verdad? Incluso a los que no creen en él, porque imagínate ahora que se ha dado este problema de las guerras, se dio, no digamos un encontronazo, sino que diferencias entre el Papa León XIV y Donald Trump. La Iglesia Católica en ningún momento se va a poner de parte de las guerras, sea el Papa que sea. Aquí no es que el Papa va a ser mangoneado, va a ser un títere
de los líderes políticos, no. La iglesia siempre se va a poner de parte del sufrido, de parte de aquellas personas que están viviendo la guerra injusta, porque tal vez es justa para los poderes fácticos, estamos hablando de políticos, tanto en Occidente y en Oriente, pero los que más sufren son los que viven en la pobreza, son los que sufren, son los que están viviendo esa guerra, ¿verdad? Muchos de los políticos están protegidos en sus casas, bien galán, durmiendo tranquilos, pero los que están sufriendo verdaderamente son aquellos que están perdiendo familiares, quienes están sufriendo de hambre, los que están sufriendo persecuciones. Por eso la Iglesia Católica nunca, nunca va a ser títere de ningún político. Y el Papa León XIV ya marcó territorio, ¿verdad? A algunos les ha de haber caído bien, a otros les ha caído mal, pero es la voz de la Iglesia. Si Cristo estuviera vivo, lo mismo hubiera dicho. Así como le dijo Jesús a Poncio Pilato, tú no tienes poder sobre mí. Quien te ha dado el poder viene de arriba. Él te puede quitar y poner. Lo mismo, solo que en otras palabras, le dijo Papa León XIV a Donald Trump. Tranquilo, yo no te tengo miedo. Imagínate qué palabras tan fuertes y tan reales que le dijo el Papa León XIV a Donald Trump. No sé si quieres opinar con respecto a algo de eso, Gabriel. Sí, yo lo que puedo decir es que el Papa León, nuestro Papa León XIV, en el avión, él dijo que él no le tenía miedo a Donald Trump, porque él lo que estaba predicando, el evangelio, era la paz. Eso era la paz. No andaba buscando otra cosa más que evangelizar, tal y como Jesús lo dijo. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que el Papa León, nuestro Papa León, es lo que está haciendo. Nada menos fue a Argelia. ¿A qué fue? A recordarse. Ahí, si no me equivoco, creo que es San Agustín. Exacto, el país ¿Okay? natal de San Agustín Tipón. Bueno, y entonces no tenemos la historia antigua, pues. No, ahí estamos. Ahí estamos unidos todos en diferentes partes. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar. Y tocando el punto que tú estabas diciendo de lo de Pedro, que dicen ellos que, no, que nunca fue a Roma. Miren, en mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar, y yo te lo mandé hace poco, el link, pueden encontrar la Biblia de ustedes, hermanos evangélicos o sectarios evangélicos, como ustedes quieran. Es la Biblia del año 1794. Dentro de esa Biblia está la imagen de Pedro, donde la Biblia de ustedes, propias de los evangélicos, confirman que si Pedro estuvo en Roma, sí, ahí está en esa Biblia, está la imagen de Pedro. Es más, ustedes mismos ahí explican que la esposa de Pedro, y es cierto, en los libros apócrifos aparece que la esposa de Pedro fue martirizada antes que Pedro, y Pedro estuvo a la par de ella dándole ánimo, que soportara, porque iba a tener la gloria, el premio de la gloria en su martirio. Gracias, hermano. Ok, sí, todo lo que acaba de mencionar el hermano Gabriel, pues se puede encontrar en los escritos que no están en la Biblia, pero que la Iglesia Católica no prohíbe leerlos, al contrario, eh, confirman lo que está escrito en la Biblia y que los padres de la Iglesia ha creído desde los primeros siglos. En fin, mi hermano, pues ha llegado el momento pues, de darnos la despedida. Ya llevamos casi una hora. Se ha sentido bien corto el tiempo. Sí, Es agradable estar porque sinceramente nos encanta, Gabriel, ¿sí o no? Nos encanta sí, dar, incluso cuando hablamos en privado, nosotros nos tardamos bastante tiempo en hablar. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, pero cuando hay choque, eh, mira, te voy a leer el catecismo, lo que dice. Entonces ya entramos en una unidad, ¿verdad? En la Iglesia Católica no negamos de que hay diferencias de pensamiento. Cada cabeza es un mundo, pero estamos regidos bajo el magisterio, que es la voz de la Iglesia. Y cuando tenemos una duda, y cuando los hermanos católicos tienen dudas o diferencias, nos tenemos que regir bajo el magisterio. No somos sí, protestantes, no lo somos bueno que protestantes. tenemos, lo bueno que tenemos contigo es que ambos cuando tenemos dudas las sabemos compartir y nos comenzamos a juntar los documentos. Mira, esto es así, igual. Cuando tú quieres saber más de historia, pues claro, me hablas y me decís, mira, esto están diciendo esto, esto.
como el caso de la donación de Constantino, donde ya te lo expliqué. La donación de Constantino, pues que es una falsa. Yo tengo el libro escrito de la donación de Constantino, es un libro, ¿ya? Y te expliqué que quién lo supo desmentir. Ahí están los escritos de ellos también. O sea, no es eso de que te quieran sacar, de que sí, que la donación, que fue cierto, es una falacia, es un invento de siglos posteriores. Es más, si tú ya viste el video que saqué con relación a lo de Constantino, afirmo y aclaro nuevamente que sí, Constantino nos regaló a nosotros lo que es el templo. Hasta ahí nomás. Pero jamás nunca, ni en el edicto del año 311, ni en el edicto de 313, ni en el edicto del año 380, en ningún momento dicen ninguno de los tres emperadores de que ellos confirman literal, textual, no existe nada de eso. Ellos no fundaron ni la religión ni la Iglesia Católica. Es más, Walter, en ese video habían en el concilio de Nicea 318 obispos, más todos los asistentes hacían un total de 1900. Imagínate que a Constantino se le hubiera ocurrido decir, miren, yo voy a hacer esto, se le fueran encima casi 2000 personas, hubiera sido una matanza. Si Constantino hubiera sacado, sí, yo voy a fundar aquí esto y lo otro, no, hubiera sido un masacre. No iban a permitir esos 318 obispos que participaron en el concilio de Nicea, imagínate, y los otros 1900 sacerdotes y diáconos, no iban a permitir algo así. Dale. Así es. Ok, bueno, los invito, mis hermanos, a que se suscriban al canal Amanecer con el Evangelio, y también tenemos otro donde también están los temas también más específicos en el canal de Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Hay dos canales disponibles en el cual ustedes se pueden suscribir, compartan, comenten los temas de apologética. Se los voy a describir cuáles son. Ya terminamos el primer nivel, que consta de 10 temas. El primer tema que se subió fue, y que ahí está, búsquenlo, que ahí se encuentra: ¿por qué bautizamos niños? El segundo tema que se subió fue oración de los santos, intercesión bíblica o idolatría. El tercer tema es María mediadora, el papel de la Virgen según la Biblia. El siguiente tema fue salvación por fe sola. El siguiente tema fue la confesión con un sacerdote. Después fue ¿por qué creemos en la presencia real de la Eucaristía, la presencia real de Cristo? Imágenes en la iglesia, mandato bíblico o violaciones del mismo. El siguiente era la sucesión apostólica. Después fue la iglesia cambió el sábado por el domingo. Y el último, que es la Biblia prohíbe la tradición. Son temas que en realidad en todos los días nuestros hermanos separados siempre encuentran el pelo en la sopa, pero el católico preparado, y si usted lo mira, los estudia y se suscribe al canal y responde al final el cuestionario, van a ver que los más, como les dijera, los que tienen más, los que van a sacar más provecho son ustedes, ¿verdad? En vez que usted esté ahí subiendo y viendo el video a cada rato, mire, aproveche el tiempo, métase al canal Amanecer con el Evangelio, suscríbase y busque esos temas. Va a ver que ese tiempo no va a estar desperdiciado, al contrario, usted va a ser el mejor beneficiado, y después usted lo va a poder compartir también con sus seres queridos, en su comunidad de la iglesia, y si usted tiene redes sociales también compártalos ahí para que muchos más hermanos vayan conociendo. La invitación está hecha, suscríbanse al canal. También mi perfil en Walter Pérez en Facebook, Walter Pérez en TikTok. También estoy en Instagram, también con la misma imagen. Se me ha olvidado el nombre porque ahí es por número y guión bajo, pero en el próximo en vivo voy a copiar lo que son ahí las redes sociales, porque ahí hace poco he empezado a subir videos. Al igual, pues dejo el espacio para el hermano católico cristiano para que también diga en dónde ustedes lo pueden encontrar. Sí, ya coloqué allí en vivo en lo que es en los comentarios, lo que ya coloqué el link de mi canal de Católicos Cristianos ahí en YouTube. Y al mismo tiempo yo te agradezco mucho, hermano Walter, pues por esta gran invitación. Para mí ha sido un gran honor, no va a ser la primera vez. Cuando guste, pues estoy al servicio, me puedes invitar de nuevo. Y que la paz de Yahvé con Cristo y el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.
Amén, mi hermano. Pasen feliz noche, feliz día, feliz mañana, feliz tarde, el tiempo que usted nos vaya a ver, ya sea en vivo y diferido. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la protección de nuestra Madre Santísima también me los proteja y me los cuide en cada momento y en cada momento de su vida. Bendiciones a todos. Bendiciones.